Hablamos con... Bienvenidos a Plan Innova Empresas. Hoy vamos a hablar de un tema o una de las tres patas de toda organización empresarial según la norma SG 900, que es las actividades. Bueno, las tres patas serían las fundamentales, lo que son las relaciones, la información y las actividades. Hoy nos vamos a centrar en las actividades de la organización. Y para ello contamos con uno de los profesionales con amplia experiencia en la implementación del compliance en empresas. Andrés Olaya. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantado de volver a estar aquí. Perfecto. Me gustaría, Andrés, que nos explicaras desde el punto de vista de compliance qué significa o qué importancia tienen la gestión de actividades y su interrelación. A ver, como desde el punto de vista de compliance, las actividades tienen una importancia muy elevada a la hora de establecer las medidas y los riesgos que puede tener la empresa. ¿Por qué? Porque es donde más normativa nos encontramos. Cuando una empresa inicia una actividad, necesita unas licencias. Ocupa un sector, por tanto tiene una normativa de ese sector, tiene que ocupar un local, con lo que tendrá que cumplir una normativa, se va a destinar a un público, con lo que tendrá que tener una serie de licencias o permisos, desarrollará una actividad, con lo que necesitará también esos permisos, en función del producto que comercialice, requerirá además de normativa adicional. Por consiguiente, cuando se inicia la actividad, cualquier inicio de actividad, se tiene que cumplir escrupulosamente la normativa. Y luego, y sobre todo también, durante el desarrollo de la actividad. Por eso, los elementos relativos al día a día de la empresa, la actividad propiamente dicha como tal, nos viene impuesta por una serie de normas, muchas normas de diferente nivel, de diferente ubicación geográfica. Por tanto, el nivel de riesgos también es superior. Perfecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, pregunto, muchas veces cuando hablamos de las actividades nos vamos al modelo más antiguo que hay de empresa, que es el organigrama, ¿no? Y muchas veces el que se tenga el organigrama funcional o el organigrama orgánico no coincide o no te da a veces una idea clara de cuál es la actividad de la empresa. En esos casos, para controlar, para dibujar esa actividad desde el punto de vista de compliance, ¿qué hay que hacer? A ver, nosotros cuando el organigrama de la sociedad, hay que partir de una premisa. Nosotros tenemos la imagen de una empresa como cajones, elementos estancos. Y no es así. Es como una vía de tren que va pasando. Las materias son transversales, por tanto, en muchas empresas nos encontramos que el organigrama no se corresponde realmente con la identificación del riesgo o para implementarla en un solo departamento, sino que se tiene que acudir a vía transversal. La norma SG 900 lo que nos remite es a los puntos críticos de negocio: mercado, oferta, clientes, actividades y control y puestos y personas. A partir de estos puntos críticos de negocio, nosotros lo que nos permite es analizar esa situación desde una posición transversal para buscar cómo implementarla precisamente desde esa posición transversal. Es decir, que lo que haces es coger y decir, entiendo, corrígeme si me equivoco, que si el funcional lo que hace es distorsionar un poco lo que es la realidad de esos riesgos o desdibujarnos lo que es la actividad organizacional de la empresa, aplicáis lo que son los procesos críticos de negocio, que es válido para cualquier empresa, cualquier Correcto. sector, cualquier nivel, y a partir de ahí tenéis un enfoque. Exacto. Nosotros piensa que toda la norma, cuando nosotros aplicamos la SG 900 en compliance, nosotros
Analizamos los riesgos desde los... no lo analizamos interdepartamentalmente o siguiendo el organigrama de la empresa, sino los establecemos en función de los procesos críticos de negocio. Cada uno de los riesgos que se incluyen en esos procesos críticos de negocio somos los que nosotros, una vez introducido dentro de ese proceso, analizamos cómo solventarlo dentro del seno de la empresa. Pero no partimos de un organigrama que puede ser erróneo, de quién es el responsable, sino de dónde se ubica el riesgo. O varía en el tiempo también. Exacto. ¿No? Porque los organigramas es una de las cosas que muchas veces cuando se habla de flexibilidad, y sobre todo en entornos cambiantes, es muy normal en áreas de innovación, se cambian las figuras muy rápido. Correcto. Tanto de las personas como de los cargos, como una cosa que antes pues podría ser un elemento esencial de la empresa, o en el organigrama un elemento esencial de la empresa, al cabo de un año puede ser que no carezca de algún tipo de importancia. Por eso siempre nosotros nos basamos en los procesos críticos de negocio, no en los organigramas, sino en los procesos, que eso es aplicable a cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño. En el tema de actividades, por ejemplo, se me ocurre ahora pensar en la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué influencia tiene en las actividades y en el tema de compliance? A ver, la LPD es uno de los elementos más importantes que tiene una empresa a nivel de riesgos y es uno de los elementos peor implementados por las empresas. El cumplimiento de la LPD es muy complejo. ¿Por qué? Porque nos afecta prácticamente a casi todas las esferas de la empresa. Afecta a personal. Cuando yo decía los puntos críticos de negocio, los procesos críticos de negocio, en este caso protección de datos afecta a los 5. Para entendernos, afecta a los 5. Por consiguiente, afecta a toda la estructura de la sociedad. Y la ley nos establece una serie de requisitos muy rigurosos a la hora de cumplirlos. Por tanto, las políticas de implementación, por eso dice mucha gente, no, es que cumplir la ley de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos es muy complicado, es cierto. ¿Por qué? Porque se tiene que integrar realmente en la gestión de la empresa. Si no tienes integrada la OLPD en la gestión de la empresa, es prácticamente imposible que la cumplas. Con el riesgo que ya conlleva, las sanciones que supone el incumplimiento de la OLPD. Eso, claro, afecta a la LOPD, porque veo que me estás diciendo, a las 3 patas que comentamos de organización, tanto a las relaciones, a la información, como a la actividad. Correcto. Correcto, y afecta, es que es tal como se está establecida la ley de protección de datos, es una política, o sea, es una política de gestión. O no la tienes integrada realmente en la empresa, o es imposible cumplirla. Es decir, tiene que ser un elemento esencial en la forma de trabajar de la empresa. Si no lo tienes integrado de esa forma, es imposible poder llegar a cumplirla. Y supongo que afecta también al ámbito de la tecnología. Es decir, y tecnología hablo lo que es todo el tema desde el punto de vista de organización. Muchas veces departamentos técnicos o el personal que te dice, no, es que hay estas herramientas que son gratuitas, pues por ejemplo para el correo, o temas como pueden ser agenda, etc. Aunque estas no cumplan con los requerimientos legales. Es decir, confírmame si sí o si no, o si estoy equivocado. Se puede producir que una herramienta sea muy productiva, muy rápida a nivel de usuario, pero que pueda producir unos riesgos a nivel de la dirección. Te voy a poner un ejemplo para responderte a tu pregunta. Todos conocemos Google Drive o conocemos Dropbox y muchas empresas trabajan con ellos. Trabajar en estos momentos con Google Drive o Dropbox va en contra de la LOPD. ¿Por qué? Porque Estados Unidos,
ahora se están negociando, pero precisamente el Tribunal Europeo de Justicia anuló la consideración de Estados Unidos como puerto seguro a efecto de protección de datos. Por tanto, cualquier dato que nosotros tengamos en Estados Unidos o viene en base a un contrato el cual nos tiene que aprobar anteriormente la Agencia de Protección de Datos, o no es válido. Estamos haciendo una transferencia internacional de datos ilícita. ¿Qué pasa? Que esto es lo que está pasando con Google Drive. En estos momentos, al anularse esa situación con Estados Unidos de considerarse puerto seguro, el hecho de tener un Google Drive va en contra de protección de datos. Dropbox va en contra de protección de datos. Muchas empresas, muchos de los servicios que se pueden ofrecer y que están utilizando gratuitamente las empresas, posiblemente vayan en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por eso digo que es un elemento que es muy importante antes de establecer cualquier tipo de relación, verificar el cumplimiento, y sobre todo cuando estamos hablando de aquellos elementos en los que suponga una contención de datos, un depósito de datos, que contengan ficheros con datos de carácter personal o con aquellas relaciones con empresas o clientes en los cuales nosotros podamos hacer un uso o una cesión de dichos datos. Entonces, la política de protección de datos es un elemento, como tú muy bien dices, que afecta a cada uno de los posibles elementos de la empresa. Esto me trae dos aspectos o dos dudas que me gustaría preguntarte. Hoy estamos muy acostumbrados a ver los CRMs, hablar de la información de los CRMs, los RPs, que serían otra vía, etc. La pregunta ¿es preocupación de la empresa o del fabricante que el CRM cumpla con la LOPD? Es decir, quiero decirte, yo me compro un CRM que está vinculándome mucho a lo que son las relaciones, ¿correcto? En esas relaciones está claro que tengo toda una serie de obligaciones que debo cumplir y que eso afecta a la información que voy a tener dentro de esas bases de datos, tanto a nivel interno como externo, y que dentro del nivel interno también hay unos niveles jerárquicos que debo cumplir. ¿Tú crees que se debería exigir al proveedor de CRM que garantizara por escrito que cumple con la LOPD? ¿O es cuando yo me he comprado el CRM tengo que dedicarme a hacer las medidas oportunas para que cumpla con la LOPD? Te voy a dividir en dos respuestas. Vale. A la primera pregunta, ¿quién es responsable? La empresa. Es decir, donde yo tenga mis datos es mi problema y los datos donde los contenga tengan que respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, si no los programas o los archivos que utilizo o los sistemas que utilizo no se ajustan a lo establecido en la normativa, yo seré el responsable. La empresa, la empresa que recaba los datos y que realiza el tratamiento. Si yo utilizo sistemas, como tú decías, de CMR, etcétera, si yo no me garantizo de que ese sistema está cumpliendo la LOPD, estoy asumiendo un riesgo. Estoy asumiendo un riesgo evidente. Entonces, lo que tú me decías, ¿tengo que exigir por escrito? Lógicamente, sí. Me tienen que confirmar que ellos cumplen. Si ellos no cumplen y yo estoy utilizando el CMR sabiendo que no lo cumplen, es mi responsabilidad utilizarlo de forma que cumpla. Lo que pasa es que entonces, en el fondo, no estoy utilizando el CMR de forma adecuada. No estoy utilizando, es decir, estoy contratando un producto que a lo mejor no es el que a mí me interesa, porque si tengo que tocarlo y meter la información de determinada manera y con unos determinados sistemas, puede ser que no sea el producto que a mí me interese tener. ¿Por qué? Porque parto de lo que he dicho antes, es que yo soy el responsable. Y el hecho de decir, lo he metido ahí, ya está. No. Usted tiene que garantizar de que eso cumple la ley.
Otra cosa es que si luego no cumpliera, en todo caso, si a usted le han engañado, etcétera, podría reclamar a ese proveedor. Pero en la mayoría de casos, la que no se va a librar usted es de la sanción de la Agencia de Protección de Datos. Otro aspecto dentro de las actividades, por cambiar de tercio, sería el tema de blanqueo de capitales. Sí. Algo que también afecta mucho a la actividad de la empresa. Sí. A ver, hay que poner un blanqueo de capitales era una cuestión secundaria, bastante secundaria, hasta el año 2001. En el 2001 todos recordamos lo que pasó el día 11 de septiembre de 2001 y a partir de ese momento se establecieron a nivel internacional políticas muy duras para identificar aquellos capitales de origen ilícito que podrían financiar el terrorismo. ¿Vale? Entonces, aquí en España, a través de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en el fondo lo que hicimos es adecuar toda la normativa que venía aplicándose a nivel europeo y a nivel internacional desde hace años. Porque esto se ha convertido en uno de los elementos esenciales de lucha contra el crimen, no solo terrorista, sino realmente cualquier actividad ilícita. Entonces, esta normativa nos establece una serie de obligaciones. Estas obligaciones, hay una serie de actividades que tienen que cumplirla a rajatabla, porque son lo que la ley de blanqueo de capitales llama sujetos obligados, la cual establece, entre otras cosas, un sistema de compliance, un sistema de control de estos riesgos y establece una serie de requisitos de identificación de los clientes, identificación de operaciones financieras, etcétera, muy, muy rigurosa. Pero ¿qué pasa? Que el blanqueo de capitales lo puede cometer cualquier empresa, no solo las empresas que la ley considera de alto riesgo, y es uno de los delitos tipificados en el Código Penal. Por consiguiente, lo que para muchas o gran mayoría de las empresas es una obligación normativa de tenerlo, por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que no estoy hablando de que se cometan delitos, estoy hablando de que tiene que tener el sistema por imperativo legal para detectar los riesgos. Ese mismo sistema tiene que aplicarse, o en mi opinión se tendría que aplicar a todas las empresas. ¿Por qué? Porque todas las empresas corren el riesgo de blanqueo. Entonces, los mecanismos y los sistemas que prevé esa norma nos ayudan no solo a eliminar o limitar al máximo la posibilidad de que exista blanqueo de capitales por parte de nuestra empresa, sino que nos ayuda a adoptar otra serie de medidas de forma complementaria y añadida, pero que nos permiten una correcta integración de la compliance, como puede ser a nivel contractual la obligación de identificación de los clientes, a la hora de riesgos de impagos la misma obligación, etcétera. Los mecanismos que prevé la propia ley de lucha contra el blanqueo de capitales nos pueden ayudar a otras medidas. Y dado que es algo que nosotros muchas veces, porque dicen, no, yo no me voy a dedicar al blanqueo de capitales, no lo sabes. Es que el problema es que no lo sabes, porque no depende de ti, depende de tus clientes. Entonces tú puedes verte en una situación de blanqueo de capitales sin realmente ser consciente de que estás ayudando a alguien a blanquear capitales. Por ejemplo... Sí, un caso que se pueda... Un caso sencillo. Yo tengo un cliente, ¿vale? Un cliente italiano, por poner un ejemplo, el cual no sé quién está. Es una empresa, una persona jurídica, la cual yo desconozco absolutamente quién es, pero me hace un pedido muy importante. Lógicamente, yo lo suministro y me pagan mediante una transferencia de las Islas Caimán. Y esto lo vamos haciendo de forma regular. Y no solo eso, sino que me dicen, oye, no, pues
que no hay problema porque esto yo luego se lo revendo a otro en Italia, me puedes subir el precio, que no hay ningún problema, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, sin ser consciente, de repente, tu empresa puede verse envuelta en una trama internacional de blanqueo de capitales que te están utilizando a ti para emitir facturas, para traer dinero de una empresa que te utilicen a ti de puente para que vaya otra empresa. Entonces tú, sin verlo ni saberlo, de repente te encuentras en un follón. Que luego puedes intentar salir, a lo mejor, pero ya te has encontrado en el follón con los riesgos que ello conlleva. Por consiguiente, oye, si yo recibo una transferencia de un paraíso fiscal, alerta. ¿Por qué estoy recibiendo esa transferencia de ahí si estoy contratando con una empresa francesa? Estas son cosas que se tienen que ir, lo que decía, blanqueo de capitales, pues te puede pasar, y puede pasar realmente a cualquier empresa. No es normal que pase, pero puede pasar y no serás consciente y realmente no serás una organización criminal que tu función era y tu voluntad era hacerlo. Correcto. Bueno, hemos dado un pequeño repaso al tema de actividades dentro de lo que es la compliance y dentro de lo que es la normativa SG 900 como norma referencial internacional en compliance y dirección experta de empresas. Como siempre, muchas gracias, Andrés, por tu asistencia. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y por darnos una información exhaustiva del tema. Bueno, hoy dentro de Planning Nova Empresas hemos tenido la oportunidad de hablar sobre las actividades, como hemos dicho al principio, y al comienzo una de las tres patas importantes de tu organización, conjuntamente con las relaciones y la información. Hasta el próximo programa y muchas gracias. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Planning Nova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.